Está con nosotros el doctor José Miguel Fortín Magaña, acompañándonos el médico psiquiatra y sobre todo alguien que ve diferente la realidad que se vive en El Salvador. Doctor José Miguel, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Francisco? Para variar tarde, mil disculpas, pero bueno, ya estamos aquí. Acá estamos. ¿Qué es lo importante, doctor? Que ya estemos con todos para poder compartir este espacio que ya les decía, originado desde la cabina central de Radio La RR. Así que sean todos bienvenidos ya oficialmente. Doctor, ya quema ropa para ir entrando en detalle. Esto no necesita de un análisis psiquiátrico ni nada, sino que una opinión muy personal de lo que sucede. Un nuevo cargamento de droga procedente de El Salvador fue interceptado en México en una avioneta. Hay algunas justificaciones de parte de autoridades, no sé si son las más aptas, que mencionan de que no salía de El Salvador, sino que esta avioneta era de mar adentro. Y cómo no tampoco la pudo ubicar la Fuerza Armada de El Salvador o el ente competente. Pero el punto es que una vez más, en el ojo del huracán, esto fue en Colima, que fue interceptada esta avioneta en México. Doctor, una raya más al tigre ahí. Es que son rayas de la misma, ¿cómo se llama? Del mismo origen, ¿verdad? Sí. Mire, El Salvador ha querido ser utilizado por mucho tiempo ¿cómo se llama? Intermediario, digamos, en esto de las drogas. Por mucho tiempo, por mucho tiempo. No es de este gobierno, ¿verdad? Es decir, la narcoactividad está siempre presente. 2019 ya había o hubo pues agarrar un poco de droga que venía también del Salvador. 2020, 2000 y antes del 2019 seguramente, pues, pero en esta última lista, 2020, 2022, 2025, ha habido dos, tres grandes, ¿cómo se llama? Acá, no sé cuál es la palabra que se debería de usar cuando un gobierno, por ejemplo, en este caso el gobierno mexicano, Colima, México, ¿verdad? Agarra el dinero, incautar el dinero tal vez, la droga y el dinero, porque algunas veces ha habido dinero. Lo peligroso, Francisco, lo peligroso es la rapidez con la que este gobierno desecha la posibilidad de una investigación. O sea, debe entenderse que la narcoactividad existe, pero si un gobierno desecha la posibilidad de una investigación y a priori cuál es la forma de actuar del señor que funge y finge como ministro de guerra, a propósito no digo el título, pero este señor que funge como ministro de guerra, realmente a priori parece ser que siempre es la historia de no viene de El Salvador. Lo de Panamá no viene de El Salvador. Ahí en el camino, en el mar, le metieron la droga. ¿Por qué? Porque como son paranoicos, es decir, es una estructura paranoide la que tiene el gobierno en cuestión, pues desafortunadamente, pero me voy a mover esto, desafortunadamente tienen la creencia de que todo el mundo les está queriendo hacer daño. Y es que realmente eso es lo que está pasando. No, mire, Francisco, esto no se nos puede olvidar, parece otra cosa, pero no se nos puede olvidar que mientras el señor en la presidencia, el dictador, maldecía a todo el mundo diciendo malditos, mil veces malditos los que hagan pactos con la sangre del pueblo, resulta que según el Faro, pues nos quedó claro de que él estaba haciendo pactos con las pandillas. Entonces, lo único que tenemos claro, más allá, y por eso lo traigo a colación, es una inmensa cinismo de parte de este gobierno, en donde no tiene ningún empacho en decir, por ejemplo, que otros están haciendo las cosas cuando son ellos los que lo están haciendo. Digo yo que es el gobierno el que está
¿cómo se llama? Trayendo y llevando drogas. No, no estoy diciendo eso, no me consta, pero lo que sí puedo decir, y eso es interesante, es que este gobierno no tiene interés en investigar. Y que si no tiene interés en investigar, eso es grave. Que no puede a priori inventarse que viene del mar estas cosas, porque además es absurdo. O sea, ¿qué gana puede tener el narcotraficante? Ay, no, que crean que viene de El Salvador. Es lo mismo de lo que le importa al narcotraficante que no le agarren la droga. Parece ser, todo nos parece indicar que ya había habido algunas tendencias de otros alijos de droga que nunca fueron interceptados. Entonces esto es más grave porque parece ser que ya es una ruta que el narco ha encontrado para pasar su droga. Y esto, vuelvo a repetirlo, es muy grave, porque eso simplemente lo que nos está diciendo es que el gobierno no tiene ningún empacho en seguir permitiendo que esto pase simple y llanamente porque no quieren investigar. Qué grave, ¿verdad, Francisco? Qué grave que un gobierno no investigue, qué grave que realmente se coloque en la situación de yo no soy el responsable. Realmente vean por otro lado, en el mar los opilotes lo metieron, o los pingüinos, o los ¿cómo se llama? La gaviota. Creo que eso es absurdo, hombre. Pero lo grave, insisto, es que a priori no diga, señores, vamos a llegar a las últimas consecuencias, vamos a investigar quién es el que está llevando estos salidos. Bueno, yo no sé, pues yo tampoco estoy diciendo que sea este señor, pero francamente todo sale por los puertos del Salvador. No valdría la pena investigar al presidente de CEPA. No valdría la pena investigar a otras personas que puedan haber estado involucradas en permitir desde los guardias hasta una serie de cosas. Y no fue este gobierno el que quitó la optimización que estaba habiendo, digamos, paulatinamente en el puerto de Acajutla y se la dio a un grupo altamente cuestionado que tiene el puerto de Acajutla totalmente colapsado y en una situación verdaderamente terrible para el país, terrible para el país. Y entonces uno se pregunta y dice, ¿no será que estas personas verdaderamente permiten cualquier cosa y no investigan nada? Y como dice el dicho, en arca abierta el justo peca. Pues si el justo peca en arca abierta, el que es injusto, el que es gañán, el que es corruptible, el que se deja vender, comprar por dinero para pasar las drogas, pues ese peca más. Ese peca más. ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué la Fiscalía de Oficio no investiga? ¿Por qué el gobierno de la República, que se ha jactado tantas veces de decir tantas cosas, no termina ahora diciendo vamos a llegar a las últimas consecuencias, vamos a investigar? Esto no es así nomás, señores. Acaba de haber un alijo que fue decomisado en Panamá por venida del Salvador con el café del gobierno de Bukele, o a saber de quién era el café, pero con la marca del Salvador. Más de una tonelada, más de 1.2 o 1.3 toneladas de droga, señores. Y, ¿cómo se llama? Droga pura. No es posible. O sea, alguien ha pensado lo que es una tonelada de drogas. Si no se trata de que un maestro hippie pasó una libra ni siquiera una libra, que es un montón, sino una bolsita, un puchito de cocaína, de marihuana. No, estamos hablando de droga fuerte y estamos hablando de más de 1.2 toneladas de esa droga. ¿Cómo es posible que toda la alocución que este señor que pasa hablando en las redes y insultando y amenazando a todo el mundo, y los panfletos del dictador que pasan tergiversando lo que los demás dicen? ¿Cómo es posible, mi querido Francisco,
que haya terminado siendo que nadie dijo nada, excepto el señor eh, Enclenque, que finge como ministro, que fue a decir que no le competía. No le competía. Después han querido hacer una reforma, pero en el momento en que lo dijo, no le competía. ¿Qué diablos tiene que estar hablando? No era él la autoridad competente, pero él fue el único que dijo algo. No, Francisco, aquí es muy grave. A esta altura se olvidó todo el mundo del problema de Panamá. Se olvidó todo el mundo de lo que estaba pasando ahí y que no era la primera vez. Y por lo visto, no fue la última. Porque a los meses viene a aparecer esta droga ahora por media tonelada, entiendo yo. ¿Qué es esto? Si estamos hablando de cantidades ingentes de drogas y nadie investiga nada. Silencio sepulcral. El señor que funge como presidente y finge, ahí sí, porque realmente usurpa el cargo, este señor no dice una sola palabra. Para amenazar a los que él llama enemigos y para amenazar a los que están en contra de la dictadura, para eso es bueno él y todos los secuaces que tiene. Pero para meter preso y para desaparecer a las personas. Se le está cayendo también el circo a nivel internacional y eso es el principio de un fin. Y antes que vayan a salir estos patanes diciendo que yo estoy amenazando a nadie o que no estoy amenazando a nadie, estoy hablando del fin de una dictadura, no estoy hablando del fin como personas, porque eso solo a Dios compete y eso realmente es de Dios y no de los hombres. Bueno, doctor, ahora quisiera que usted nos hiciera un análisis sobre es vinculado con el caso de esta avioneta. Específicamente, el 4 de julio, en Las Chinamas, en Aguachapán, fue atropellada una menor, que en su oportuno momento nosotros nos solidarizamos y pedimos justicia para esta niña que está en muy graves condiciones. Y bueno, entendimos que se había dado a la fuga la persona que manejaba el vehículo que la atropelló. Ese mismo día, Nayib Bukele empezó a darle seguimiento a este caso, que no lo estoy menospreciando bajo ningún concepto, y por eso aclaré, nosotros nos solidarizamos y exigimos la justicia del caso para Ivania Nicole se llama. Pero han hablado de este caso, pero absolutamente nada del otro. Se utiliza esto como un distractor, algo para evitar hablar del tema y mejor ponemos en agenda esta situación grave de Ivania Nicole, doctor. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Totalmente de acuerdo con usted. Si es que el problema central que tenemos aquí en El Salvador son las evidencias de que hay algo oculto o que ellos pretenden que haya algo oculto bajo el sol. Déjeme decirlo de alguna manera, Francisco, o explicarlo de otra forma. Si usted es el gobierno y no dice una palabra de una cosa tan grave como un decomiso de drogas de grandes proporciones, siendo el caso que no es el primer decomiso, insisto, y que hace unos meses hubo otro decomiso y la misma excusa que en el mar las gaviotas le pusieron la droga a este señor. Si usted ve eso y usted nota que no hay nadie que hable sobre eso, por un lado, y por el otro lado, se gastan páginas, y hago mías sus palabras. O sea, la niñita realmente toda nuestra solidaridad, pero entendamos algo, pues. Y lo digo con todo el cariño y el respeto para una niñita que pedimos a Dios para que salga bien. Pero no es la única salvadoreña que ha sido atropellada por un conductor infeliz que sale a la fuga, ¿no? Entonces, ¿por qué ella, gracias a Dios para ella, ha tenido la suerte de la atención del dictador?
porque es efectivamente una excelente forma de dejar de hablar de cualquier otra cosa que va a trasladar un helicóptero, que su helicóptero personal, porque en su ampulosidad, realmente, valga el neologismo, realmente él cree que es su helicóptero, cree que es su avión, cree que es uno que tiene contratado con el dinero del pueblo, por supuesto, con el que anda viajando para arriba y para abajo, que fue a Estados Unidos a ver al señor Trump y después se fue a Europa a traer un encargo que había dejado, no solo a medírsela la chamarra que se había mandado a hacer, porque como es un potentado. Ahí ese helicóptero, no el avión, el helicóptero se lo va a prestar a la niñita. Sí. Uno no puede sino de decir qué cinismo, qué tupé, qué capacidad la que tiene este señor de, de pensar que es el dueño del país. Y efectivamente, ya como decía el otro día, un periodista que dice, me voy del país, me lo robó el señor pero el que me lo haya robado decía, no quiere decir que sea de él, algo por el estilo, y tiene razón. Entonces, este y su camarilla se han robado a El Salvador, pero no es de ellos, se lo han tomado inapropiadamente. Y por supuesto, entonces siente que tiene toda la potestad para mandar el batallón presidencial o a saber a quién a ayudar, ojalá, no solo a la niña, ojalá que todos los salvadoreños que son atropellados, porque mientras usted y yo estamos hablando en este momento, seguramente hay otro salvadoreño atropellado que no va a tener la suerte de ser mencionado por el dictador porque no le importa. Nunca le ha importado a la gente pobre, al contrario, esa es mala palabra para él. Y en esa mala palabra, lo peor que pudieron hacer aquellos que se osaron acercar a la casa del dictador, donde está construyendo o pretendiendo construir un palacio alrededor de sus casas que ha comprado, allí los metieron presos. ¿Por qué? Uy, porque olían a pobres y eso le ofende al dictador. Bueno, pues ahí estamos. Bueno, En estas situaciones, la niña, Dios la bendiga y consiga a ella salir adelante. La niña es un intento de cortina para hablar de otra cosa, en tanto no ha dicho una palabra, por lo menos que yo sepa, sobre esto que ha pasado, excepto que el gobierno o el desgobierno que tenemos ha dicho que fueron los opilotes marinos los que metieron la droga para molestar a su majestad imperial. No, Francisco, esto no nos deja sino la claridad de que todo lo que hemos estado diciendo es interesante. No se investiga, se habla de otras cosas, no se dice una sola palabra de esto, no es la primera vez que pasa, sigue con lo mismo, señores. El que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga. ¿Qué está pasando en El Salvador? Nos queda muy claro que hay algo extraño por estas tierras. 7:30. El doctor José Miguel Fortín Magaña está acompañándonos en esta mañana. Doctor, también quisiera que me diera su opinión sobre el caso de Kilmar Abreu, que ya se hizo demasiado largo, demasiado grande, y este error, me imagino que debe haber sido un error de dedo, digamos, que lo mandaron, y eso ha provocado una serie de señalamientos tanto para Donald Trump como para Nayib Bukele, pero nosotros hablamos de El Salvador. Ha salido también nuevamente el presidente, en este caso sí, a responder con fotografías, con imágenes, después de que se denunciara los maltratos y abusos que recibió en cárceles de El Salvador. No quisiera hablar específicamente de una, porque se están dando versiones de que las fotos no son del SECOT, sino que son de Santa Ana, de un centro de rehabilitación, y si son así, ¿por qué hay puertas de vidrio? ¿Por qué en tan buenas condiciones? Entonces los del SECOT están en condiciones muy buenas. O sea, se ha hablado mucho,
pero se está condenando a El Salvador a nivel internacional y el presidente responde con ese tipo de cosas. ¿El caso Kilmar Ábrego realmente es una piedra en el zapato, doctor José Miguel? El caso Kilmar Ábrego es una de tantas piedras. Le voy a contar una historia. Los romanos tenían una palabra, en latín es scrupulus. Los scrupulus son piedrecitas que se metían en las sandalias que usaban los soldados romanos, que eran, si se ha visto las películas y todo eso, eran sandalias abiertas, ¿verdad? Con una trenza de cuero, lo que sea, arriba. Esas sandalias eran los calígulos. No, Calígula era un zapatito, ¿verdad? Es decir, el nombre por el que se le puso al dictador de ese tiempo, el nombre de Calígula, que quiere decir zapatito. Pero los escrúpulos eran las piedritas que se metían en el zapato. Pues la cuestión es que se decía que las personas, pues con capacidades superiores, viajaban en litera y nunca tocaban el suelo o en caballo. Y entonces ellos no tenían en los pies escrúpulos. En cambio, las personas de a pie, los soldados sobre todo, que iban en formación, se les metía un guijarro de estos y no podían parar para quitárselo porque iban en formación y los podían meter presos. Por tanto, tenían que seguir marchando cuando tenían un escrúpulo ¿cómo se llama?, en el pie, y no se lo quitaban. Bueno, de ahí viene la palabra escrúpulo, o sea que el escrúpulo es algo que te molesta porque no está bien, pero no te lo logras quitar. Y dicho en español, usted lo acaba de decir, pues es una metáfora, una metáfora, sino que es un dicho que se dice una piedra en el zapato, que es la misma palabra, escrúpulo. Solo la cápsula cultural de hoy. Pues la cuestión es que este gobierno realmente no tiene escrúpulos. Realmente no los tiene porque sigue queriendo viajar en litera, sigue queriendo que lo lleven chineado. Entonces no se da cuenta de los miles de piedras que tienen todos los que lo llevan chineado. Y todos estos que lo llevan chineado realmente están llenos de esos guijarros molestos, incómodos, que los da el actuar mal. Y uno de tantos de estos guijarros tiene que ver con todo esto que está pasando alrededor. Entonces, sucede que en El Salvador, el gobierno contesta y responde a lo que quiere contestar y responder. Lo que no quiere contestar no lo hace, sigue adelante como que nada ha pasado, y lo otro, en cambio, sí. Pues el señor Ábrego realmente fue algo que se le salió de las manos a este gobierno. ¿Y por qué? Porque ni el señor Trump, yo lo digo sin quererme meter en Estados Unidos, que eso es cosa de ese país, pero ya las leyes estadounidenses actuarán, esperamos, pero realmente no es del gobierno de Estados Unidos el problema al que nos referimos, sino del gobierno de este país, de nuestro querido país. Y resulta que aquí en nuestro país se le salió de la mano, no porque era una piedrecía, no, es que es algo más grave. Es que resulta que Dios confundió a estas personas y creyeron que tenían a una persona que no iba a hablar y todo el mundo empezó a hablar por él. Pero mi cuestionamiento va más allá, porque yo realmente pues siento una empatía importante por cualquiera que sea, fíjese bien, injustamente detenido. Injustamente detenido. Y creo que los que justamente han delinquido y deban ser detenidos también tienen derecho al debido proceso. Eso es desde el derecho romano. Dice el derecho romano que es preferible un
culpable en la calle que un inocente en la cárcel. Es un aforismo que podrá decir cualquiera, uy, ¿cómo va a ser así? Porque la ley debe ser garantista y debe ser de alguna manera capaz de garantizar como tal el debido proceso para que nadie sea encarcelado injustamente. Eso le toca al gobierno, porque si el gobierno no hace eso, mi querido amigo, entonces el gobierno se convierte en otro fascineroso como los que pretende detener. Y si es otro fascineroso como los que pretende detener, no hay diferencia. Entonces, el señor Ábrego, es importante el caso de él, pero como bien dice usted, no solo es cosa del SECOT, si el SECOT es aparentemente de lo que tienen más nuevo y mejor cuidadito, por lo menos lo que uno mira, porque puede haber que atrás haya, como le dice el relator de las Naciones Unidas para las desapariciones y estas cosas, y dice que a lo mejor que tienen sospecha o conocimiento, creo que dijo, no me acuerdo, de que hay hasta un cementerio clandestino en la parte trasera del tal, o en la parte interna del tal SECOT. Puede ser, a lo mejor, pero el punto es que no es el único presidio que está en El Salvador. De hecho, pareciera ser que es de lo que está mejorcito. Los otros presidios, Francisco, los otros presidios están en peores condiciones. Hacinamiento absoluto. Ahí la gente termina esquelética, porque si no le da dinero, porque además el gobierno de verdad ha llegado al punto, mis queridos amigos que nos oyen o nos miran, ha llegado al punto pues de creer que es el señor de la vida. Y entonces resulta que no le da de comer, mata a la gente de hambre si los familiares no tienen para llevar dinero. Pero por amor de Dios, ¿en dónde se ha visto esta salvajada? Pero ni en los países más totalitarios posibles. Pero aquí en El Salvador la gente sale en condiciones, si es que salen, pues, en condiciones de caquexia, es decir, totalmente maciados. Hemos visto personas que las han sacado y a las semanas se han muerto. Es que aquí se podría decir que el señor Ábrego es solo uno de tantos ejemplos y que hay muchas personas mucho peor, aparte de los presos políticos, que el señor Ábrego no es un preso político. El señor Ábrego fue un detenido injustamente por error, si usted quiere, y bueno, y ahí está el gobierno de Estados Unidos, porque Trump tampoco tolera mucho que alguien le haga el feo, queriendo, ¿cómo se llama?, meterlo preso por otras causas ahora. Pero como en Estados Unidos todavía existe el imperio de la ley, y ojalá siempre sea así, entonces no puede hacer. Porque aquí en El Salvador, el dictador ya lo hubiera vuelto a meter preso. O sea, ¿por qué están presos los presos políticos, valga la redundancia? ¿Por qué está detenida licenciada López, el doctor Anaya, los amigos que estaban marchando para hacerle una petición al dictador y los metieron presos porque se atrevieron a acercarse y estaba lloviznando, olían a tierra, olían a pobre, con ese desprecio con el que este tipo ve a la gente que tiene menos dinero, y los metieron presos, y la gente de Santa Marta, y los otros, ahí le mandaron una señal el otro día a otro defensor de derechos humanos, le agarraron al hijo. Pero Cipote no tenía ninguna responsabilidad, lo dejaron libre, gracias a Dios. Algunas veces uno dice, ¿será que todavía hay jueces justos en Berlín? La realidad es que no lo sabemos, no sabemos si el dictador permite algunas cosas, porque la patanada del juez que va a pagar por su prevaricato cuando llegue el momento de la liberación y que la república vuelva a existir y se funde una nueva república, porque ya la destruyó cuando se funde una nueva república, entonces va a pagar este señor. Y entonces me refiero al juez que por prevaricación, porque está todo condenado al silencio y al ostracismo. Cuente que todo eso es evidencia de que estos jueces
se pliegan a lo que dice el dictador. Y de todo eso que es ilegal, las personas de sus acciones en esta vida o en la otra definitivamente van a terminar pagando. Doctor, quisiera cambiar. Ahora hablar de la familia de Atilio Montalvo, el comandante Chamba Guerra o Salvador Guerra, que por compasión están pidiendo liberarlo. Muchos dicen que ya está en los peores momentos de vida. A él lo capturaron hace un año, un mes, unos días más probablemente, cuando se hablaba de que estaban planeando, presuntamente, ahí voy a utilizar una palabra que dijeron para el señor Ortiz en el diario El Salvador, el presidente del INAVE. A él le pusieron presunta, cuando a todos los demás les ponen el caso de un solo. Lo acusan, lo condenan, pero en este caso ponen presunta. Pero y detengámonos un segundo. sí. Si a toda la gente que no le ponen ni siquiera el caso, aquí le ponen el delincuente. Sí. Así le pone el panfleto ese y otros lugares, los delincuentes, el delincuente, el no sé cuánto, y el presunto. No, hombre, sí. O sea, tengan decencia, como dijo Ruth Eleonora. Bueno, el punto. Este caso de Atilio Montalvo es insignia, porque a él cuando lo capturaron tenía un par de días de que le habían hecho una intervención quirúrgica muy delicada, pero estaban diciendo de que estaban presuntamente conspirando y fabricando un ataque para la toma de posesión con unos morteros. Sí. Bueno, pero ¿a qué quiero llegar? ¿Van a permitir que pase lo peor con Atilio Montalvo, a pesar de que se está pidiendo por compasión? O sea, es alguien indefenso completamente y que es algo presunto y que no se sabe nada de este caso. De Pepe Melara, que está en condiciones también muy deplorables de salud, porque son personas de avanzada edad. Pero, doctor, acá aplica ese por compasión, como está pidiendo la familia, de que liberen a Chamba Guerra o a Atilio Montalvo, doctor. Mire, que hay demasiados. O sea, aquí hay persecución política, pues. Aquí es claro que hay persecución política. Y no solo hay persecución política, aquí en El Salvador hay presos políticos. Y una buena cantidad. Estamos hablando de los símbolos, digamos, de nuestro amigo Eugenio Chicas, de cómo se llama, del amigo Montalvo, de Pepe Melara. Un montón vuelvo a repetir, de Ruth López, de Ike Anaya, y antes de ellos otros, muchos otros que después de 2 años, de haberle robado 2 años, y robarles además el poco dinero que pudieron haber hecho a lo largo de su vida, porque los obligaron a reconocerse culpables y a pagar. A pagar, me consta de un amigo mío que ¿cómo se llama? Que tuvo que vender sus cosas y hipotecarlas, empeñarlas, venderlas, regalarlas. Por amor del cielo. Nada de esto va a quedar oculto bajo el sol. Y lo que le está pasando a Montalvo es bien grave. Está bien enfermo. Yo no creo que lo dejen libre porque tengan compasión. Bueno, de eso estoy seguro. Si lo dejan libre, no será por compasión. Será porque hacen la maduración, la valoración de que otro muerto en esas condiciones les hace daño. Pero eso depende del humor que tenga Calígula. Perdón, que tenga Bukele. ¿Cómo se llama? Eso depende del humor que tenga el señor Porque si al señor se le ocurre esto, que se muera en la cárcel, se va a morir en la cárcel. O sea, aquí no hay
investigación del delito. Aquí el fiscal es un fantoche que hace lo que Bukele le ordena que haga. Aquí el fiscal mete preso a quien Bukele le dice que meta preso. Debe ser bien feo realmente irse a la cama con una conciencia tan oscura como la que estos tipos tienen de ellos mismos. Yo les digo, mis amigos, esto que pasa en El Salvador, en un momento determinado, se les va a revertir. Todas estas cosas no van a pasar ocultas todo el tiempo. Va a llegar un momento en que los tribunales internacionales, que yo entiendo, como decía, otra perseguida política, Ingrid Escobar, realmente se están documentando estas cosas a nivel internacional y eventualmente todo esto va a tener cosas. Ingrid Escobar, lo ha dicho ella, está enferma y tuvo que salir del país, una mujer valientísima que yo admiro mucho. Tuvo que salir del país porque si la agarran se muere, no le dan el tratamiento. Ella comentó que tenía cáncer, Dios quiera un cáncer que sea recuperable, pero porque los hay, gracias a Dios, pero realmente tuvo que salir del país de la noche a la mañana. Ya vemos algunos que todavía nos resistimos a irnos, cada vez menos quedamos, creo que el dictador quiere. El dictador quiere que ya nadie hable. La vez pasada yo salí en otro programa, a las horas habían tergiversado todas mis palabras y estaban diciendo que yo había amenazado de muerte al dictador. Mi vida he amenazado de muerte a nadie, ni a él ni a nadie. Yo podré ser efusivo para hablar, podré reconocer claramente que estoy en desacuerdo con la dictadura, pero yo soy un hombre de paz, yo fui criado para curar a la gente. Yo soy un médico que durante toda mi vida he curado a la gente. La mayor parte de las veces, por la gracia de Dios, he tenido éxito. Algunas veces no. Así es la profesión médica. Y le digo algo, Francisco, que antes de que vaya a salir la contraparte diciendo que yo me he vendido, yo no sé para nada. Pero si el señor Bukele necesitara de mi apoyo profesional, se lo diera, porque esa es la obligación de los médicos. Esa es la obligación de los médicos y trataría de darle el mejor apoyo, el mejor, ¿cómo se llama? Atención posible. Ahora, estoy de acuerdo con él. Para nada también. Para nada tampoco sería. ¿Por qué? Porque este país nuestro fue robado, fue hurtado por un atajo de sinvergüenzas, porque no tienen vergüenza, que realmente se quedaron con lo que no era de ellos, el país. Así la historia. 7:48. El doctor José Miguel Fortín Magaña nos acompaña. Gracias a todos los que están con nosotros. Déjennos su me gusta o su like si ustedes están en redes sociales, en Facebook, en YouTube, en X o en TikTok. Déjennos allí. Eso es gratis, así que para que podamos llegar a más personas. Solo es de tocar el pulgar arriba o como sea, ahí en la red social que usted se encuentra. Al igual que nos pueden escribir al 7616-8383, el número de WhatsApp que tenemos en la cabina de la RR, 7616-8383. Así como usted menciona, doctor Fortín Magaña, de que es su obligación como médico, yo le pido que haga una recomendación general para el país. O sea, ¿por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué hay temor de expresarnos? ¿Por qué hay temor de salir a un plantón, a una marcha, de poner en las redes sociales, de poder alzar nuestra voz? ¿Por qué tenemos cuando nuestros hijos salen de casa, si van o no van a regresar? O sea, todas estas cosas, desde su conocimiento, doctor, ¿por qué por qué simplemente nos quedamos callados? Y como a mí no me afecta, hay que le afecte a los demás. ¿Por qué esta actitud del salvadoreño en esta época, doctor? Eso es lo que pasa, Francisco. Déjeme comentar la tendencia histórica en cualquier gobierno del mundo.
En una primera ocasión, un gobierno puede ser en cualquier lugar, puede ser muy popular. Y si está la publicidad desigual, en donde el gobierno se autorreceta grandes cantidades de publicidad e impide que los demás puedan actuar, haciendo cosas eventualmente como quitarles la deuda pública, la deuda política a los partidos de oposición y dejándosela a sí mismo, porque aquí lo interesante es que este gobierno sí la cobró, después se la quitó. Y el próximo elección presidencial van a hacer lo mismo, ya verán, la van a volver a poner, se la van a cobrar ellos y después se la van a quitar a los demás. Delante de una disparidad tan grande, es de esperar, por supuesto, que también haya más, ¿cómo se llama? Popularidad en un momento, pero la tendencia de todos los gobiernos del mundo es que hay una subida y después hay una bajada. Si hay gobiernos que se repiten durante mucho tiempo, pues ahí está, hay una subida y hay una bajada, por popular que haya sido en un momento, hasta que la situación llega al desastre para ese gobierno. Entonces pierde y aparece un nuevo gobierno. ¿Cuánto duró esta escalada de cómo se llama, de popularidad y de descenso, digamos, en este país en los últimos años? Bueno, a Arena le duró 4 periodos, al frente le duró 2 periodos, y luego aparece, hubiera sido más probablemente, no lo sé, si no hubiera aparecido, y hubiera habido errores de cálculo muy graves. Yo se lo he dicho, yo cuando estaba sucediendo que el FMLN estaba queriendo expulsar a Bukele, que era lo que Bukele quería, porque en ese tiempo no controlaba la narrativa ni la ley. Y resulta que si él se salía del frente, entonces no podría haber corrido ningún cargo político porque realmente lo prohibía la ley. Entonces, él necesitaba que lo expulsaran. Yo escribí un artículo cuando escribí en la prensa gráfica, que se llamaba Al oído del frente o algo por el estilo, donde decía, no, lo expulsen, que no se dan cuenta que es lo que él quiere. Eso es lo que necesita para que liberen a la gárgola. O sea, si ustedes lo expulsan, liberan al demonio. No lo van a poder controlar. Y así sucedió. Bukele ganó en buena lid al principio, era el antipolítico, diciendo que él no estaba de acuerdo con nadie, la gente estaba harta de los partidos políticos, pero Bukele ha caído sustancialmente en su popularidad como caen todas las personas. Y sin embargo, las encuestadoras, digamos decentes, como las de la UCA, terminan diciendo que sigue habiendo o teniendo popularidad. ¿Por qué? Porque ya las encuestadoras, como en cualquier país totalitario, no tienen sentido porque la gente no se levanta, no porque esté de acuerdo con el régimen tiránico, sino porque tienen miedo que los maten. Y eso es lo que está pasando en El Salvador y a eso le está apostando Bukele. ¿Por qué cree que metieron preso aquí quien haya? ¿Por qué pueden matar a cualquiera de nosotros o meterlo preso a cualquiera de nosotros? Porque quieren que la gente se calle, porque quieren que la gente no tenga miedo. Perdón, no tenga miedo, no tenga voz, quise decir, porque quieren que la gente no tenga voz. Y eso lo consiguen con el miedo. Y entonces, cada vez va a haber menos gente en las marchas. Tiene usted razón. Es que ya lo están aprobando más a Bukele. Mire cómo antes había un montón de gente. El primer 15 de septiembre, no se acuerda, no sé si se acuerda, fue una marcha apoteósica. O sea, la gente salió y perdió la primera etapa del miedo. Después viene la represión. Hubo otro artículo que se llamaba La fase de no sé cómo se llamaba porque no me acuerdo de los nombres, pero era algo así que hablaba de las fases de las dictaduras o de
o de los regímenes totalitarios. Y entonces hay una parte que ya es la fase represiva, que normalmente ocurre cuando se pierde la popularidad. Pero ya no sirven las encuestas. Ya hoy por hoy la gente se queda callada. Lo que nos decía la encuesta de la UCA, que como alguien comentaba es importante, es que el 50% de la gente tiene mucho miedo. Y otro 25% de la gente ha manifestado tener temor. 75% de la población, Francisco. 75% de la población que te... Y aquí entre nos, pónganse la mano en la conciencia, amigos que nos oyen o nos miran, y piensen, si a ustedes les dicen que la policía se llevó preso a un hijo de ustedes, o al esposo de ustedes, señoras, o a cualquier persona, ustedes dicen, como el que nada debe, nada teme, sí, está bien, mañana lo van a sacar. No, que somos objetivos. Yo digo que más del 75%, acerca del 90% de la gente tiene temor de hablar. Aún los seguidores de Bukele tienen temor de hablar. Yo supongo el señor Osiris Luna anda queriendo huir de que lo vayan a mandar en helicóptero a traer a alguien, digo yo, pues no sé. Pero la realidad es que, o el otro, el señor Marroquín, que tampoco sé ahí realmente, me parece tan inverosímil que siga todavía en el gobierno, que realmente creería yo que era algo que ya conocía a Bukele y que de alguna manera iba a hablar en nombre de Bukele. Yo no sé, pero es que si no, ese señor por lo menos ya no estaría trabajando en los centros penales y sin duda alguna le recomendamos todos que no se suba a un helicóptero. Pero la realidad es que, por lo menos no del gobierno, pero la realidad es que hoy por hoy más del 75% de los salvadoreños tienen miedo. No tenemos miedo. Y por esa circunstancia, realmente cada vez se habla menos, cada vez se dice menos, cada vez, ¿por qué? Porque tiene que haber una retroalimentación, Francisco. O sea, yo realmente he hablado con la verdad siempre. Yo tengo mi propia interpretación de la verdad, porque como usted discutíamos el otro día sobre si la verdad es absoluta o relativa, y yo sigo insistiendo en que la verdad siempre es absoluta. Porque hay diferente la interpretación de las cosas, pues yo tengo mi propia interpretación. Y como decía Jean-Paul Sartre, pues en el caso mío, pues me podrán callar, me podrán atar, me podrán poner una mordaza en la boca, finalmente me podrán matar, pero mi espíritu seguirá siendo libre. Y eso, palabras que no son de Sartre, esas últimas son mías, pero realmente yo creo genuinamente en que el ser humano fue hecho en su propia libertad y que por tanto debe responder de sus acciones a Dios. Que todos podemos tener miedo, pero que el miedo se vence con valor. Valor no es sinónimo de no tener miedo. Valor es sinónimo de enfrentar ese miedo y de hacer lo que es correcto porque es correcto, porque es lo que uno debe hacer. Porque hay gente que no puede hablar, que nunca hay llamada a los canales. Yo cada vez menos, pues, yo hace ratos que no me invita el partido, ¿cómo se llama? El grupo de Megavisión o el de TCS Noticias. No, estos grupos hace rato se plegaron a la dictadura. Pero los grupos libres, como la RR, por ejemplo, pues sí, todavía siguen transmitiendo desde un lugar de El Salvador. Qué triste, ¿verdad? Que estamos regresando a los preámbulos de una guerra fratricida. Y que si este tipo sigue así, esto va a terminar probablemente en otra guerra. Qué triste, porque nadie quiere eso. Qué bueno que usted haya terminado de esa forma en esta intervención, porque quisiéramos que muchos entendieran esa parte también. O sea, está dando, como dicen, le está dando vuelta el tiempo
Estamos regresando a, ¿qué? ¿5 décadas atrás? ¿4? No sé en qué momento podríamos estar ubicados acá en El Salvador por lo que estamos viviendo, para bien o para mal, porque hace 50 años era igual, o hace 100 años y hace 80 años era igual, unos bien, otros mal, pero la mayoría mal, eso sí, podemos tener bastante claro. Doctor Fortín Magaña, con esto terminar referente a sus opiniones. En El Salvador sabemos que vivimos momentos bastante difíciles, pero yo todavía recuerdo el 1 de junio del 2024 que hizo una analogía Nayib Bukele, hablando de que el cáncer de la delincuencia se había extirpado prácticamente y que iban a cambiar de doctor porque necesitaban saber qué más tenía el paciente llamado El Salvador. Y se habló de la medicina amarga en la economía. Y que la economía es la de este quinquenio, el cáncer que se iba a extirpar. Ha pasado un año, estoy completamente seguro de que en un año no se puede arreglar, pero visos de que se vaya a arreglar, eso sí los deberíamos de tener. Pero hasta dónde quiero aterrizar para pedirle su opinión. Doctor Fortín Magaña, hasta el día de ahora, ¿para quién es la medicina amarga? ¿Para el pobre que ya la tenía, o sea, que viene con ese germen? ¿O facilitarle las cosas y que realmente la economía mejorara, pero para los poderosos, los dueños de El Salvador? ¿Ha funcionado a un año o se empieza a extirpar ese cáncer llamado una economía pésima que tenemos, desempleo, la canasta básica por los suelos? A pesar de, se continúa agarrando dinero de las pensiones, se han agarrado un poco más de 200 millones de dólares en este año, a pesar de que ya no se iba a pedir, se sigue endeudando. El Salvador fracasó la Chivo Wallet, la quitan y ese dinero ¿qué se hizo? ¿Qué se ha hecho? Tanto dinero. ¿Cómo estamos con la economía en El Salvador, doctor? Es que, es que la falacia, la mentira del señor Bukele es toda. O sea, la gente dice, ay, ¿usted por qué lo odia? Yo no odio a nadie, yo realmente no odio a nadie, gracias a Dios, no tengo esa habilidad de odiar. Detesto las circunstancias en que este señor se ha robado a la República y los canalla y sinvergüenza que son muchas de las personas que lo rodean a él y que él evidentemente no hace nada para evitar, pues, pero no hace nada para evitarlo, o sea, y tiene todo un montón de corrupción y no hace absolutamente nada. Lo único que hizo, y ahí es donde vamos, sí, es que ha pasado un año y no ha mejorado la economía, tiene toda la razón usted. Pero no había prometido que iba a hacer el CICIES, pues. ¿Y qué fue lo que hizo en cuanto salieron 12 casos de corrupción alrededor de él? Deshizo las CICIES. Con cualquier excusa, deshizo las CICIES. Oh, no, es que estaba mal hecha. ¿Dónde la volvió a armar? Por otro lado. Lo que fue a hacer fue a agarrarse a la fiscalía para que el fiscal no estudiara ningún caso de él. No sé si han leído lo que el señor Alniker, el que fue ministro de Agricultura, los hallazgos de Corte de Cuentas por 130 millones de dólares. Para el señor Alniker no es poca cosa. Lo que es increíble es que no actuó nunca la fiscalía contra el señor Alniker. Yo quiero saber si alguien si Kiki Anaya o este servidor o cualquier otra persona de los que detesta Bukele, no hubiera tenido la 10ª parte de eso, ¿no? 130 millones de dólares. Si hubiera tenido 1.3 millones de dólares, yo quisiera saber, que es bastante también, yo quisiera saber si no estaría esa persona presa, procesada, puesta de blanco, con el color que han pues, realmente mancillado, porque el blanco era un color de pureza, etcétera, etcétera. Entonces, delante de estas circunstancias uno termina diciendo,
francamente, ¿es la economía el problema? No, el problema es la mentira constante de un gobierno mentiroso que empieza por decir que teníamos un problema de seguridad y que ya no lo tenemos. ¿Cómo que no tenemos un problema de seguridad? Lo que cambiaron fueron los actores que llevaban al país a una inseguridad. ¿Quiénes son los actores actuales? El gobierno mismo, la guardia pretoriana del dictador. El otro día venía un amigo mío, un señor sencillo, que muy amable, muy culto él, pero que pues, no tiene mucho dinero, sencillo en ese sentido, en el buen sentido de la palabra bueno, como decía Antonio Machado. Y él trabaja de guardia de seguridad en un complejo. Estaba cerrando, ya era noche, estaba cerrando todo lo que estaba pasando. Llegan 3 policías y le empiezan a decir cosas. Y él sigue sin decir nada. Y vienen los policías y lo empiezan a filmar. Y él, por supuesto, con mucho miedo me escribe y me dice, mire, esto que me ha pasado, estoy preocupado. Y después todavía se ponen a reír los guardias pretorianos. Que así es como actúan la guardia de la dictadura. Entonces, terminó el problema de la seguridad, no solo cambió de actores. Y después viene a hablar de medicina. Quite la palabra amarga. Medicina es toda sustancia, sea oral, tópica o inyectada, que, bueno, puede ser de otras formas, también inhalada o lo que sea, pero con una medicina por cualquier vía, produce un cambio positivo para aliviar el dolor o mejorar en el proceso de enfermedad a alguien. ¿Dónde está esta medicina? ¿Dónde esto está sirviendo para aliviar el dolor o para quitar, ¿cómo se llama? Una enfermedad social. Pues esto es una enfermedad social. El hecho de que alguien se haga rico a costillas de que el gobierno ya no hace ningún tipo de licitación y manda que esa persona construya todo, por ejemplo, o que manda ¿cómo se llama? Al otro a que todo le exime de impuestos a esa persona. Aún esto, dicen que cuando un constructor hace una torre de más de 35 pisos, no va a pagar impuestos. Magnífico, si yo no tengo ningún problema con los impuestos, pero la pregunta es ¿por qué solo el que hace una torre de 35 pisos? ¿Por qué tienen que pagar el 30% de los, ¿cómo se llama? Del valor del capital ganado en impuestos? Si alguien vende una casita en algún lugar de la periferia de cualquier ciudad, la compró o se la regalaron o se la dejaron en herencia a los papás y entonces la vende antes de un año, 30% de impuestos, señores. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo nunca he tenido problemas con la gente rica. Yo el problema que lo tengo es con la pobreza, no con la gente pobre, claro, pero con la pobreza. A mí me encantaría que todo el mundo tenga todas las posibilidades económicas para vivir decentemente y tener una vida digna y esto. Pero no, esto no es medicina. Nos está engañando, mi querido Francisco, nos ha engañado toda la vida. Medicina amarga, esto es un trago amargo para la mayor parte de la gente, pero no es medicinal. No está curando nada. Nunca pretendió curar nada. Y efectivamente el hecho de que haya personas que ahora se nutran de esta corrupción, porque que puede llamarse, es un acto intrínsecamente corrupto. No sé si es legalmente corrupto, porque la ley lo permite, pero la ley puede ser injusta, y por tanto la ley injusta es en su esencia corrupta. Entonces las personas que se están aprovechando de una ley injusta están participando de la corrupción legal de un país, en donde se le permite, por ejemplo, hacer un montón de trances y de cuestiones. Claro, como no iba a salir el señor Crit diciendo que, ¿cómo se llama? Que El Salvador que este señor está totalmente de acuerdo con el señor Bukele y que lo había librado de la, ¿cómo se llama?
como dijo, de ser un Estado fallido. Espérese dentro de 3 años a ver si esto no es un Estado fallido. Espérese dentro de 3 años. Y hoy por hoy lo que pasa es que a él está dando todas las prebendas legales, vuelvo a decirlo, de alguna manera, pues no es algo legítimo. ¿Y por qué no es legítimo? Porque no se lo da a toda la gente. Y El Salvador nunca, óigame bien, Francisco, nunca El Salvador va a despegar económicamente mientras exista inseguridad jurídica. El capital es cobarde, Francisco. Y nunca el capital se anida en un lugar en donde hay inseguridad jurídica. Es decir, que a usted el día de hoy hay una ley, mañana se la cambian y se la hacen retroactiva. Eso no existe en ninguna parte del mundo. O sea, eso no existe en ninguna parte del mundo. La retroactividad de una ley es imposible. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el día de mañana se le ocurre a la dictadura que es prohibido dejarse la barba. Y que además es retroactivo, es decir, que va a ser prohibido desde el año 2000. Y lo están haciendo en el 2029. A la puchica, y yo como, ¿por qué voy a saber que en el año 2029 me iban a prohibir ahora en el 2025 quitarme la barba? Yo no me la quité, a ustedes delincuentes. Eso es lo que está haciendo el Buquelato. Eso es exactamente lo que está haciendo el Buquelato. Haciendo retroactivas las leyes. Por ejemplo, vuelvo a repetir, yo en mi vida he tenido un sobresueldo ni nada que no me haya ganado legal, ilícitamente. Legal y lícitamente, que no vaya a salir los buqueleanos diciendo que yo acepté otra cosa, porque son típicos, son tan mentirosos, son tan asquerosos realmente que dan vergüenza. Pero bueno, vamos a lo otro. Los sobresueldos no eran ilegales. Y si los sobresueldos no eran ilegales, ¿por qué iba a meter presa o pretender hacer una comisión para discutir si alguien tenía un sobresueldo? Si no eran ilegales. Usted no puede hacer que las cosas sean ilegales retrospectivamente. Ahora son ilegales. Es decir, que si un funcionario del gobierno del señor está recibiendo un sobresueldo, está cometiendo un delito. Que no se sepa es otra cosa. Que todo lo hagan oscuro es otra cosa. Bueno, se me fue el tiempo, mi querido Francisco, pero realmente es un poco la historia esta. Bueno, me voy a despedir de usted. Yo me voy a quedar leyendo los comentarios acá para que tengan una retroalimentación también nuestros oyentes. Doctor José Miguel Fortín Magaña, muchas gracias por habernos acompañado. Un gran abrazo, gracias a todos, un verdadero abrazo. Bueno, un abrazo para usted también, saludos para toda su familia y bueno, a usted sobre todo. Gracias, voy a leer los comentarios, ahí se desconecta el doctor José Miguel Fortín Magaña, él tiene diferentes actividades como siempre que desarrollar. Saludos a los amigos de la RR, dice René Holanda. Juan Francisco Surio, buenos días para todos los pensantes conectados, especialmente al doctor Fortín Magaña y Francisco. Ricardo Parada, se está repitiendo la historia de los 70s y de los 80s. Piedras Rodantes, si es oposición por $300, lo meten preso. Buenos días, Francisco. Qué bien tener nuevamente al aire al excelente doctor Fortín Magaña. Hace ratos que no lo veía en los medios. Demos like, pueblo. Gracias, Rafael Hernández, y a ustedes también por dejar su like en esta transmisión, ya sea en Facebook, al igual que en nuestro canal de YouTube, en X. Comente en X, compártalo, dele me gusta, y en TikTok. Gracias. Ana Rosibel, hola, buenos días, don Frank y doctor. Que su fin de semana haya sido de lo mejor. Pasamos tranquilo, comiendo y comiendo. Pedro Contreras, el señor Fortín Magaña está enamorado de Nayib Bukele. Solo soñando con él pasa. Juan Osmín Estrada, cada mentira es un insulto a la inteligencia. Rafael Hernández, muchas focas están ciegas y los fanáticos tienen como santo al bachiller Bukele. Hay antecedentes que siempre les ha gustado vender drogas y las consumen. Justino Cortés, gracias doctor por su análisis. Oscar Rodríguez, estos cerdos van a atacar sea verdad o no, y lo van a hacer con las herramientas con las que cuenta su odio y deseo de dañar. Su bajeza enaltece al otro. Napoleón Merino, buen panelista.
Saludos al colega desde La Unión. Los saluda Freddy Amaya, aquí desayunando en el restaurante El Tíbet con unas lindas amigas, todas admiradoras del doctor Fortín. Bueno, he ahí un buen opositor, doctor Fortín Magaña, da cátedra política que hace falta en el país. Sandra Rivas, buenos días. Me encanta el doctor Fortín Magaña. Él no tiene pelos en la lengua para hablar con la verdad. Puede dejarnos también sus comentarios al 7616-8383. El Salvador Patria Querida. Muchos conectados y pocos likes. Son gratis. Déjelo, por favor, para que lleguemos a más personas. Y es gratis, como dice El Salvador Patria Querida. Que le mandó un saludo al doctor Fortín Magaña, a toda la audiencia también. Luis Carrillo, buenos días. Qué chistoso como dicen las cosas Fortín Magaña, aunque son tan reales. Bukele es un loco aparte de los paquetes, no los entregan. Pedro Contreras, señor Fortín, para su dolor, el pueblo va a reelegir para un tercer mandato a Nayib Bukele. Eso es inconstitucional. Israel Rivas, es verdad lo que dice Juan Machado, los bocones como este son los que más lloran cuando les ponen las heladas. Justino, Pedro Contreras, cuidado, se revierta tu deseo. Alfonso Recinos, qué terrible suplicar, pedir clemencia para poder morir en casa. Así es, lo de Chamba Guerra. Liberan a los reos para que mueran fuera de prisión y así librarse de culpa. Un procedimiento macabro. Guillermo Martínez, salud Francisco y al doctor Magaña. Muchas gracias por la información desde San Salvador. Bendiciones. Rafael Lazo, Mario Reyes, un saludo al doctor Fortín Magaña. Werner, Fortín, hola. Rafael Rodríguez, hola. Miguel Ruiz, otra vez hablando burradas. Lo que no dice es que el artículo del New York Times fue escrito por uno de los del Faro. Salió en el New York Times. Escriba quien escriba. Ya estamos cansados los salvadoreños de ese marero. Cambien de comentarios opositores. Hablen de otra cosa para el país. Ya aburren. Viva Bukele. Vaya. Fortín Magaña, excelente exposición. Solo que los fanáticos y las focas no están preparadas para esta exposición. Joaquín, en el peor momento del país estamos viviendo. Sí. Delia Wilson, Siniga, que viva fuera del Salvador. Sí, no sé. Buenos días, gracias por dar a conocer el otro lado de la cara actual de quien nos gobierna. Gracias al doctor Fortín. Saludos, ya dejen mi like. Es que así tiene que ser, tienen que dejar su like allí. Excelente invitado el doctor Fortín Magaña. Nikita Parada, buenos días. Tiene razón el doctor. Cada vez hablamos menos, pero sabemos más, mucho más. Bendita tecnología. La encuesta no significa nada, porque se hizo antes de. Luis Fortín Magaña, usted debería de venir más seguido al programa. Doctor Fortín Magaña, llegue al canal, allí hay mucho. Otro, ¿cómo es? Rubén Pérez, gracias doctor por su buena información y denunciar esta corrupción. Esta gente cobarde no sabe, solo sabe criticar y desean lo peor para el país. Carlos Iván, si no tiene inteligencia Pedro Contreras para entender lo que expone acá, ¿qué hace aquí? Estrenen sus cerebros y repitan, no debo estar aquí porque no entiendo y me lastima. Buen trabajo a seguir denunciando la mafia corrupta de Bukele. Oscar, ese era Health. Oscar, me gusta Julio Flores, se les ve lo apátridas. Vaya. Gracias al doctor Pedro Contreras, hablando de inteligencia. Ya dejen mi like. Y que cuentan de la droga de los avionetas desde los 60,000 y los contenedores encontrados en Panamá. Nada. Estas focas me dan risa, vienen a sufrir y a demostrar su ortografía o su mala ortografía, ¿no?
Bukele no puede tapar tanta corrupción. Den su like, apoyemos a la página. Muchas gracias, Muy. Saludos al doctor Fortín Magaña. Gran invitado de lujo. Me alegra verlo nuevamente. Ya lo extrañábamos. Focos, aplaudir a otro lado. Carlos Demócrata, técnico de sonido. ¿Podría subir el volumen del micrófono de Francisco? Es que fíjate, si está en 8 el Simplecast. Es que eso también afecta bastante. Mira en cuánto está. Y siempre hay que subirlo. ¿En cuánto está? 8. No, tiene que estar mínimo 20. Es lo mínimo es 25. Dejarlo en 30. Para que ese problema es que eso lo tenemos que ver todos los días. Todos los días. No sé por qué baja, eso sí nunca lo entendí. Pero ahí estamos. También en el WhatsApp. ¿Dónde lo dejé? Si lo traje. Aquí está. Buenos días. Dios los bendiga. Me llamo José. Les pido un favor. Ayúdenme a encontrar trabajo de jardinería. Llamar al 6131-7613. 6131-7613. Qué difícil está encontrar jardineros. Y acá José buscando trabajo, ¿no? Les voy a repetir el número de José. 6131-7613. Allí está. Bueno, Dios bendiga a los de la radio y al doctor. Y allí. Gracias a todos los que están compartiendo y están acá viendo este espacio. Vamos a dejar por otro día mejor. Bueno, gracias. Los invito a que continúen con la máquina del tiempo que viene a continuación. Vamos al grano, ¿va? 9:30 o 10. No, espera, que horario se pone usualmente. Vamos al grano. 9:30. 9:30 viene, vamos al grano, la realidad sin tanta vuelta. Así que los espero. Este espacio a las 7 comienza nuevamente. A las 7, pero por la noche solo en streaming, en radiolarr.com, que somos 24 horas. Allí estamos para compartir con todos ustedes en este reprise. Estas señales en redes sociales, ustedes compártanlas, coméntenla. Vienen clips, vienen videos cortos también de esta plática que hemos tenido hoy con el doctor José Miguel, para que podamos compartir y seguir hablando de Radio La RR. Siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.